Estamos recibiendo mensajes del pasado. No me refiero a que de repente hemos desarrollado habilidades sobrenaturales o alguna máquina de ficción que viaje en el tiempo. Ya lo hemos dicho antes aquí. Las piedras hablan. A veces estas nos transmiten información sobre la vida en otros tiempos, pero a veces, y esta es la ocasión, nos hacen importantes advertencias, en el mejor de los casos, consejos. Hacer oídos sordos a lo que se nos presenta puede tener un alto costo. Son las piedras del hambre, construcciones que salen de sus lugares de resguardo bajo el agua ante momentos insólitos de sequía. Este es un momento histórico, donde el clima extremo inunda unas partes del mundo y en otras extrema sequía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se encuentran estos lugares que dan testimonio de los excesos que como humanidad hemos tenido? ¿Qué es lo que quieren comunicar? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Anteriormente hemos hablado de las piedras que nos comunican fechas, sucesos, simbolismo, ideologías, formas de calendarizar el tiempo, antiguos e importantes personajes, dioses y demás. De estos podemos mencionar las estelas mayas, los monolitos de las culturas mesoamericanas, los moais de Rapa Nui, mejor conocidos como las cabezas de la isla de Pascua, o el Stonehenge, y muchos otros, que hoy los vemos entre el asombro y la admiración. Quizá de ellos no entendamos todo, su significado y simbolismo. Sin embargo, recientemente han salido a la luz algunos hallazgos que antes estuvieron cubiertos de agua. El verlos ahora pudiera ser un aporte a la historia, sin duda, pero el simple hecho de que hayan quedado al descubierto debía de ponernos en alerta. ¿Qué nos dicen estas piedras, monumentos, huellas de animales extintos, ciudades ocultas y templos antiguos? Porque su mensaje es silencioso, guardado por muchos años, pero contundente. Estos son hallazgos que ha dejado al descubierto la extrema sequía que vive en algunas zonas del mundo, entre ellas Europa, Asia y América del Norte. Nos hablan cuando la marea baja, cuando el recurso vital de nuestra existencia es escaso. Su abecedario es la sequía, su mensaje el agotamiento de recursos y el desequilibrio de nuestra especie. Las llaman las piedras del hambre. Son registros tallados en piedra que datan del año de 1616, el más antiguo, ubicados en piedras de cuerpos de agua, como el del río Elba, en la ciudad de Ještěd, en República Checa, Europa. Son visibles cuando el nivel del agua es muy bajo, como un recordatorio de antiguos momentos de sequía. Si me ves, entonces llora. En otra se escribió: la vida florecerá una vez que esta piedra desaparezca. En otra se lee: el que una vez me vio, lloró. El que me ve ahora, llorará. Si vuelves a ver esta piedra, llorarás. Así de superficial fue el agua en el año 1417. En otros ríos de Europa, el Rin, el Mosel, el Mundensee o el Weser, se encuentra una alarmante diversidad de escritos en piedra de distintos momentos de escasez. Una de ellas dice Año del Hambre 1947. Es de esta piedra que se toma el nombre de piedras del hambre, que van anunciando pobreza y miseria. Esta piedra hace referencia a la hambruna que asoló a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. En el año 2013 se realizó un estudio de estos mensajes en piedra por investigadores checos y encontraron varios años inscritos, desde 1417 hasta 1893. Si seguimos en este siniestro camino de hallazgos de sequía, nos encontraremos en el río Po, en Italia. Unos pescadores, ante el desmesurado bajo nivel del agua, hallaron una bomba de la Segunda Guerra Mundial, de media tonelada, y con una cantidad importante de material explosivo. El descubrimiento fue tratado por el ejército italiano, que tuvo que evacuar a todo el pueblo de Borgo Virgilio para detonar la bomba de manera segura. Continuando por el viejo mundo, encontramos otro de estos hallazgos, llamado el Stonehenge español. Es el dolmen de Guadalperal, un círculo de piedras concéntricas del Neolítico,
ubicadas en el río Tajo, en España, con una impresionante antigüedad de 4000 años, el cual era un sepulcro colectivo. Por 2000 años estuvo enterrado. La ola de sequía y el calor han desenterrado los ajuares que acompañan a los muertos. Desde la década de los 60, este espacio solo se ha visto completamente descubierto 4 veces. En el embalse de agua de Conchas de Orense de la parroquia de Baños de Bande en el río Limia, en la zona fronteriza con Portugal, con el paso implacable de la sequía que se encuentra al 49.5% de su capacidad máxima, ha dejado a la vista un campamento militar romano, Aquis Querquenis. Este es uno de los complejos arqueológicos más importantes de Galicia. Fue ocupado a finales del siglo I hasta los años 20 del siglo II. El yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural en el 2018 y se organizan visitas guiadas a través del Centro de Interpretación Aquae Querquenae Vianova, que también alberga el Museo de Querquenia. Recientemente aparecieron en la superficie del seco río Danubio, antes llamado el octavo mar de Europa, en la parte de Prahovo, Serbia, restos de la flota de barcos alemanes nazi, que quedó hundida en los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial. Son un total de 20 cascos de buques de guerra. En el mismo caudal, ahora seco, del Danubio, pero por Budapest, la sequía ha dejado al descubierto la base de el Puente de Margarita y las piedras que cayeron al agua cuando los nazis lo hicieron explotar en 1944 en la Segunda Guerra Mundial. La última vez que el nivel de agua del Danubio estuvo tan bajo, como si fuera un riachuelo, fue en el año 2007. Ahora daremos un pequeño salto a Asia, al río Tigris, en el norte de Irak. Un fascinante hallazgo con un sabor agridulce. Te decimos por qué. Es el descubrimiento de una antigua ciudad de 3400 años. Es una ciudad oculta, sumergida, de la era de bronce. En ella los arqueólogos han encontrado un antiguo palacio en perfectas condiciones, paredes bien conservadas de más de 7 metros, cámaras interiores decoradas con murales. Se ha encontrado tablillas de arcilla con la famosa escritura cuneiforme típica de esta zona. Los investigadores tradujeron estas tablillas y piensan que esta pudo haber sido la antigua ciudad de Sakiku, que mantuvo su poderío durante al menos 4 siglos. A este sitio se le ha llamado Kemune. Se cree que este fue un asentamiento del Imperio Mitanni, un reino del cercano oriente que gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XVI a.C. Aunque no es la primera vez que la ciudad aparece en la superficie, el nivel de sequía en cierta manera ha permitido por primera vez el trabajo arqueológico de excavaciones. Si continuamos, encontraremos la ruta que ha trazado la sequía hasta el río Yangtze, en China. El bajo nivel de agua de este dejó al descubierto la isla de Foyeliang, en la ciudad suroccidental de Chongqing. En la parte alta de esta isla, plácidamente yacían 3 estatuas budistas. Una de ellas representa a un monje sentado en un pedestal de loto, mientras que en los 2 huecos restantes se puede observar a otros 2 monjes sentados. Se les data con 600 años de antigüedad. Se cree que fueron construidos en las últimas dinastías chinas, la Ming, que duró del 1368 al 1644, y la Qing, en los años 1644 al 1912. El nivel del río ha sido el más bajo en 150 años. El tema es muy serio. China tiene ante sí la ola de calor más fuerte de las últimas 6 décadas. La televisión central de China informó que 66 ríos de 34 condados de Chongqing se han secado por completo. Dato histofílico: la sequía en China es algo inusual, por lo que han tomado medidas un tanto distintas a otros países, donde se ha racionado el uso del agua. En China se está haciendo uso de las lluvias artificiales. Los departamentos meteorológicos de las provincias Hubei y Hunan utilizan los cazadores de nubes para provocar la lluvia a través de cohetes que vierten en las nubes sustancias condensadoras como el iorudo de plata, lo que acelera las precipitaciones. Esta sequía parece una plaga que se va extendiendo por todo el mundo y ha saltado el océano, llegando hasta nuestro continente.
en Dallas, Texas, en el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, donde el cauce de un río se secó y dejó al descubierto las impresionantes huellas de 3 dedos de un dinosaurio de hace 113 millones de años, llamado Acrocanthosaurus, que tenía un peso aproximado de 6.350 kilos de adulto y medía unos 4.5 metros de altura. Este grupo de huellas es de las más largas encontradas en todo el mundo. Pero este no es el único rastro de huellas que la sequía nos ha traído. También se descubrieron las del dinosaurio Sauroposeidón, que medía alrededor de unos 18 metros de altura y pesaba 44 toneladas. Este parque es llamado así debido a que en aquellos lejanos años era el borde de un antiguo océano y los dinosaurios dejaban sus huellas en el barro. Permanecemos en nuestro vecino del norte, en el mayor embalse de Estados Unidos, el lago Mead, creado en 1930 con la construcción de la represa Hoover, que desvió el curso del río Colorado. Ahora presenta una pérdida de más de la mitad de su volumen y se cree con pocas posibilidades de recuperación a consecuencia del cambio climático. La sequía deja al descubierto otro tipo de hallazgos, un tanto tenebrosos. Se trata de cadáveres que se relacionan con la mafia. Hasta ahora se han encontrado 3 cuerpos con 40 años debajo del agua. Uno de ellos tenía un tiro en la cabeza y se encontraba dentro de un barril. Es posible que pienses que esta terrible sequía no nos afecta. Sin embargo, en México también se han hecho presente este tipo de hallazgos que ponen los pelos de punta y que dejan este sabor agridulce. Pues por un lado, podemos ver hallazgos arqueológicos históricos que nos ayudan a entender el pasado, pero el verlos implica un alto costo. Tal es el caso del Templo de Quechula, una iglesia dominica que quedó al descubierto por la sequía extrema en Chiapas. Esta se encontraba totalmente cubierta por el río Grijalva. Esta edificación fue construida en los primeros años de la llegada de esta orden religiosa a la Nueva España. Durante sus años de esplendor pudo haber sido una de las basílicas más grandes de Chiapas. Hoy, por la sequía, podemos ver sus pilastras, arcos y ornamentos de cantera que decoraron la fachada del Templo de Santiago, que fue abandonado en los años 1773 al 76. Se cree que las plagas tuvieron que ver con su abandono y posteriormente el río se desbordó, cubriéndola por muchos años. Imagina que para que el templo de Quechula sea visible, el nivel del río Grijalva debe estar 25 metros por debajo del promedio sano. Podemos tomar la postura que queramos y pretender que esto solo es fatalismo, pero el desequilibrio ambiental es un hecho. Quizá aún no es tarde para hacer algo y no pasar a la historia como la civilización que no hizo nada y se extinguió por su propia negligencia. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.